Imagina esto. Grabas el silencio de tu habitación y al reproducir la cinta, una voz desconocida susurra tu nombre. Una voz que no estaba ahí. Una voz que no pertenece a este mundo. Voces que lloran, que gritan, que imploran. Voces que parecen provenir del mismísimo infierno. Son las psicofonías. Sonidos imposibles, capturados en grabaciones donde nadie habla, donde no hay nadie más. ¿Mensajes de los muertos? ¿Resonancias del pasado? ¿O el eco de nuestra propia mente quebrándose en la oscuridad? Hoy, abrimos el baúl del misterio para adentrarnos en un fenómeno tan espectacular como aterrador. Voces espectrales que se filtran entre la estática, susurros imposibles que se cuelgan en las grabaciones, sonidos que erizan la piel y que desafían toda explicación lógica. No son simples leyendas urbanas, son registros documentados a lo largo de décadas, voces que parecen contestar preguntas, gritos que emergen de la nada, lamentos que, una vez escuchados, jamás se olvidan. Algunos aseguran que son mensajes de los muertos, otros que son engaños de nuestra propia mente. Pero lo cierto es que cuando la cinta comienza a girar, nadie puede garantizar qué voz será la próxima en responder, y escucharemos lo que nunca debió ser escuchado. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael Elcier Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. Psicofonías. Corría el año de 1920, cuando uno de los inventores más brillantes y excéntricos de la historia, Thomas Alva Edison, sorprendió al mundo con una declaración inquietante. Edison, conocido por darle vida a la bombilla eléctrica, al fonógrafo y a incontables inventos que cambiaron para siempre a la humanidad, dejó entrever un proyecto mucho más oscuro: la posibilidad de construir un aparato capaz de comunicarse con los muertos. En una entrevista, Edison pronunció las siguientes palabras: si nuestra personalidad sobrevive, es estrictamente lógico suponer que retiene la memoria, el intelecto y otras facultades que adquirimos durante nuestra vida. Por lo tanto, si esta personalidad sigue existiendo después de lo que llamamos muerte, ¿desearían comunicarse con las personas que han dejado este mundo? Si pudiéramos crear un instrumento tan sensible como para ser afectado por nuestra personalidad, tal como sobrevive en nuestra propia vida, debería de registrar algo. La cita cayó como un balde de agua helada entre los colegas científicos. Unos lo tacharon de loco, otros de soñador desesperado. Y no faltaron quienes pensaron que Edison había perdido la razón. Después de todo, ¿cómo podía el gran genio de la electricidad hablar de máquinas para comunicarse con espíritus? Pero su reflexión quedó marcada en la historia, como una premonición del fenómeno que, décadas más tarde, conmocionaría al mundo entero: las psicofonías. Antes de comenzar con los casos más impactantes, debemos entender primero qué es realmente una psicofonía. Según investigadores como Pedro Amorós, Felix Jürgensen fue el primero en registrarla,
y el polémico Germán de Argumosa, las psicofonías son sonidos imposibles, voces, gritos, coros, murmullos, lamentos, e incluso ruidos de animales que no son perceptibles al oído humano, pero que inexplicablemente quedan grabados en aparatos de audio, desde antiguas grabadoras de cinta hasta los modernos dispositivos digitales. Etimológicamente, la palabra se divide en dos raíces griegas, psique, fonos. Literalmente, los sonidos de la mente o los sonidos de la conciencia. Un término que nos recuerda que lo que se capta podría no ser del todo físico, sino algo mucho más profundo, oculto, incluso perturbador. Cuando el papá regresa a la casa está destrozado. Pero aparte de eso, hay una deuda de hospital que hay que pagar. Ya brilla algo. ¿Dónde? ¿Dónde está la cruz? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey, se escuchó un güey que me hizo wow. No mames. No mames. Te lo juro, güey. Ya brilla algo. ¿Dónde? ¿Dónde está la cruz? ¿Qué pasó? Y es que lo fascinante de este fenómeno es su naturaleza enigmática. No se trata simplemente de un ruido extraño, sino de registros que en muchas ocasiones parecen tener intención. Algunos presentan timbre, tono, ritmo y hasta responden preguntas directas, como si realmente existiera una mente consciente detrás de esas voces espectrales. Vamos a empezar. Tengo nervios, la neta tengo nervios, pero vamos a hacerlo. Dale. Primero que nada, estamos con todo el respeto, no queremos molestarlos, es para únicamente métodos informativos y nada más queremos hacer una pregunta o captar una psicofonía. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Pero, ¿quién fue el primero en captarlas? ¿En qué momento la teoría se transformó en evidencia grabada? Verán, para responderlo, debemos viajar al verano de 1959, cuando un cineasta y pintor sueco, sin saberlo, daría inicio a una de las investigaciones más extrañas de la historia. El 12 de junio de 1959, Fredrik Jürgenson salió al campo con una grabadora. Su intención era simple: registrar el canto de unos pájaros en medio del bosque. Colocó la máquina en la orilla en una ventana de una casa abandonada y dejó que la cinta girara mientras se alejaba en silencio. Al regresar y reproducir la grabación, lo que escuchó lo dejó helado. En lugar de solo pájaros, la cinta reproducía algo más: el murmullo del agua cayendo como una cascada. Pero entre el ruido del agua se filtraba una conversación, voces humanas que comentaban precisamente sobre el canto de los pájaros que él había intentado registrar. Intrigado, Jürgenson decidió continuar con los experimentos. Y un año después, en 1960, grabando en su propia casa, escuchó algo todavía más inquietante. Una voz femenina, tenue y casi imperceptible, que él reconoció de inmediato. Era la voz de su madre fallecida, Elena. Lo que la cinta registró fue un mensaje largo, lleno de ternura, pero al mismo tiempo cargado de un aire espectral. La voz decía lo siguiente: tú vives en amor, Eli vive en mí, Friedel, mi pequeño Friedel, vive, tú vives, nosotros vivimos,
Eli vive, Frieder, papá vive, muchos viven. Tu querida Elena. Para Jürgenson, no había duda. Se trataba de su madre intentando comunicarse desde el más allá. Ese fue el comienzo oficial de lo que hoy conocemos como psicofonías. La primera grabación reconocida en la historia de una supuesta voz del otro lado. A partir de entonces, Jürgenson dedicó el resto de su vida a estudiar este fenómeno, publicando libros como Voces del Universo, donde compartió sus hallazgos. Lo que él descubrió accidentalmente en aquel bosque oscuro se transformaría en un fenómeno mundial que hasta hoy sigue dividiendo a creyentes y escépticos. Pero Jürgenson no fue el único en sumergirse en este enigma. Su hallazgo, que en un inicio parecía un accidente curioso, despertó la atención de otros investigadores y académicos, quienes vieron en aquellas voces un terreno fértil para la exploración. Entre todos ellos, destacó un hombre que llevaría estas investigaciones a un nivel mucho más profundo, sistemático y obsesivo. Su nombre, Konstantin Raudive. Raudive no solo escuchó las voces, las documentó, las clasificó y se adentró en un mundo donde la frontera entre la ciencia y lo paranormal parecía dibujarse. Lo que para algunos era simple ruido o sugestión, para él era la evidencia de un puente invisible entre los vivos y los muertos. Konstantin Raudive fue un psicólogo y filósofo letón que, tras conocer los trabajos de Jürgenson, decidió llevar sus investigaciones un paso más allá. Fascinado y obsesionado con la idea de que las voces de los muertos podían quedar registradas en aparatos electrónicos, dedicó gran parte de su vida a experimentar. Raudive se sumergió en largas sesiones de grabación, rodeado de silencio absoluto, utilizando micrófonos, radios e incluso aparatos modificados. Lo que encontró lo dejó marcado para siempre. Miles de registros de voces no tenían explicación alguna. Estas voces eran cortas, entrecortadas y muchas veces apenas eran susurros. Otras, frases completas y aterradoras. Raudive aseguraba que se trataba de entidades que intentaban comunicarse desde el más allá. En su obra más conocida, Lo inaudible se hace audible, presentó más de 70,000 psicofonías que había recopilado, asegurando que no era un fruto de casualidad ni de interferencia de radio, sino de algo mucho más oscuro e inquietante. Para él, aquellas voces eran la prueba de que la muerte no era el final, sino el inicio de una existencia en otra dimensión. Sin embargo, sus afirmaciones desataron un gran debate. ¿Eran sus experimentos un verdadero puente con los muertos? ¿O simplemente una obsesión que lo llevó a perder la razón? ¿Qué opinan ustedes? Dicen que en cada disciplina siempre hay un pionero. Alguien que no solo experimenta, sino que también arriesga su cordura en busca de respuestas. En España, ese hombre fue Germán de Argumosa, considerado el padre de la psicofonía en el mundo hispano. En los años 70, mientras la ciencia aún se debatía entre aceptar o ridiculizar este fenómeno, Argumosa logró registrar la que muchos catalogan la psicofonía más larga y aterradora de todos los tiempos. Una grabación que duró casi 10 minutos. En ella no se escuchaban simples voces aisladas, sino una auténtica sinfonía del más allá,
gritos, lamentos, rezos, cánticos, palabras inteligibles que parecían venir de cientos de gargantas torturadas. Aquella cinta fue tan impactante que incluso el propio Argumosa decidió no difundirla públicamente hasta el final de sus días. Temía que lo que se escuchaba no fuese un simple fenómeno paranormal, sino un eco del mismísimo infierno. Ahora. Imagina por un momento estar en completa oscuridad, con los audífonos puestos, y escuchar voces que te rodean, que te hablan, que te lloran. Voces que parecen suplicarte, pero que al mismo tiempo parecen burlarse de tu miedo. Pero no todo lo que brillaba en esa época resultó ser verdad. Con el tiempo, las investigaciones serias comenzaron a descubrir que muchas de las psicofonías de Argumosa eran falsas, fabricadas para asombrar al público y generar fama. Uno de los casos más emblemáticos fue la famosa psicofonía del infierno, esta que les comenté de los 10 minutos. Argumosa mostraba solo fragmentos de 1 a 3 minutos, asegurando que, si alguien escuchaba la grabación completa, su alma quedaría condenada. Esta excusa, tan dramática como aterradora, levantó sospechas entre investigadores serios. Y peor aún, fue su implicación en las caras de Belmes, donde afirmaba que las voces registradas provenían de los fantasmas de las figuras que aparecían en el suelo de la casa. Con el tiempo, se descubrió que los ruidos y voces provenían de la casa contigua, y que Argumosa había manipulado dichas grabaciones. Incluso en el Palacio de Linares, famoso por sus fenómenos paranormales reales, se describió que algunas psicofonías atribuidas a la niña Raimunda habían sido creadas por él. Estos fraudes provocaron un fenómeno devastador, la desconfianza sobre las psicofonías auténticas, y pusieron en tela de juicio años de investigaciones legítimas. Desde entonces, muchos investigadores serios comenzaron a diferenciar entre psicofonías reales y lo que algunos llamaban pseudopsicofonías, fenómenos fabricados para asustar o engañar. Debido a esto, hoy es imposible darle pleno crédito a Argumosa. Si bien es posible que entre su repertorio haya psicofonías auténticas y reales, estas quedaron opacadas por su charlatanería. La atención pública y mediática se centró en sus trucos y en su espectáculo, dejando de lado cualquier aporte serio que pudiera haber realizado al estudio de las voces del más allá. La lección de Argumosa es clara. No todo lo que se escucha en una cinta es sobrenatural. Y no todas las voces que parecen provenir del más allá son lo que parecen.
Después de los escándalos y charlatanerías de algunos investigadores, el fenómeno de las psicofonías continuó demostrando su lado más inquietante y genuino. No todas las voces grabadas eran fraude. Algunas eran auténticos susurros del más allá. En la década de los 70, un antiguo edificio de Huelva, conocido como la Casa de Tiro Pichón, comenzó a registrar extrañas voces en sus grabaciones. Testigos aseguraban escuchar murmullos de niños, risas y llantos que nadie en la casa producía. Investigadores serios acudieron al lugar y tras múltiples sesiones de grabación lograron captar psicofonías nítidas, donde se distinguían palabras claras, como si los niños trataran de contar historias desde un mundo invisible. Estas grabaciones fueron analizadas y documentadas por periodistas y expertos en fenómenos paranormales, quienes coincidieron en que no existía explicación racional para los sonidos capturados, ni interferencia en radio, ni efectos de sugestión. Otro caso que heló la sangre de los investigadores: un grupo de jóvenes grabó voces inexplicables durante una sesión de Ouija en un colegio antiguo en Sevilla. Las grabaciones mostraban respuestas coherentes a preguntas concretas, con voces que parecían interactuar de manera inteligente. Muchos investigadores consideran estas psicofonías como una de las pruebas más sólidas de comunicación entre dimensiones, lejos del sensacionalismo de charlatanes como Argumosa. También existe un caso verídico en Latinoamérica. Uno de los casos más documentados se encuentra en el Museo de Cera de la Ciudad de México. Allí, investigadores y periodistas captaron voces que no podían ser percibidas por el oído humano, pero que quedaban registradas en las grabaciones. Entre susurros y ecos se escuchaban palabras, lamentos, advertencias, voces que parecían pertenecer a figuras del pasado, atrapadas entre las paredes de este museo. ¿Ustedes han ido a este museo? Y en Centroamérica, especialmente en Guatemala y Honduras, se han reportado casos de psicofonías en casas centenarias y teatros abandonados. Se escuchan susurros, pasos, lamentos y conversaciones que no provienen de ningún ser humano presente. Si bien muchas de estas grabaciones no tienen la documentación científica de los casos europeos, la consistencia de los fenómenos ha atraído a investigadores de todo el continente, quienes aseguran que la energía de los lugares antiguos podría estar atrapada entre ecos del pasado. Estos casos muestran que las psicofonías no son un fenómeno moderno ni limitado a un país. Desde Jürgenson en 1959 hasta los investigadores actuales, la historia ha registrado voces que desafían toda lógica. Voces de niños que no conociste, advertencias de seres invisibles, conversaciones completas que parecen surgir de otra dimensión.
La grabación de estas voces exige paciencia y respeto, silencio absoluto, audífonos de calidad y sobre todo, un lugar cargado de historia y recuerdos. Porque en estos lugares antiguos, donde la memoria de los vivos y de los muertos se entrelazan, las paredes guardan secretos que solo una grabadora puede revelar. Tras años de charlatanería y fraudes como los de Germán, es reconfortante encontrar a investigadores serios y comprometidos con la investigación de las psicofonías. Entre ellos, destaca Pedro de Almoroz, conocido por sus grabaciones de voces amigas. Almoroz asegura haber captado voces de personas que conoció en vida, familiares y amigos, dejando claro que no todas las psicofonías provienen de entidades desconocidas o lugares cargados de misterio. Para él, las psicofonías son un puente delicado entre la conciencia de los vivos y de los que ya han partido. Un canal donde los recuerdos y afectos más profundos pueden resonar. Lo más impactante de su trabajo es que estas voces responden a preguntas específicas. Muestran timbre, tono y modulación coherentes, imposibles de confundir con ruidos de fondo. A veces, entablan una verdadera conversación, como si quisieran comunicarse de manera consciente y directa. En una entrevista, Pedro Almoroz fue cuestionado con que si las voces que captaba pertenecían a seres desencarnados. Su respuesta fue reflexiva y prudente. No puedo darte una respuesta en monosílabo, sí o no, porque ni yo mismo me lo he respondido. No puedo decir que las voces sean de personas que ya han fallecido, aunque ellas dicen que sí lo son. Intenta arriesgarte y respondernos con un monosílabo para despedirnos. ¿Las voces de la psicofonía son las voces de la gente desencarnada, de nuestros difuntos, sí o no? Imposible decirlo con un solo monosílabo. Todavía no me he podido responder ni yo mismo. Te podría decir que no lo sé, aunque ellos dicen que lo son. Esto resalta la prudencia y el enfoque serio de Almoroz. No se trata de afirmaciones sensacionalistas, sino de documentar experiencias que desafían nuestra comprensión, respetando la incertidumbre que envuelve a este fenómeno. En otras palabras, mientras algunos buscan el espectáculo y otros la notoriedad, Pedro Almoroz nos recuerda que las voces del más allá, cuando son auténticas, pueden ser un regalo silencioso del pasado, un testimonio de que la vida y la conciencia no se desvanecen completamente. A pesar de los casos documentados y de las grabaciones escalofriantes, la ciencia sigue siendo cauta. Muchos investigadores intentan explicar estos fenómenos sin recurrir a lo sobrenatural, buscando causas racionales para lo que nuestros oídos no pueden percibir. Entre las hipótesis más citadas se encuentran las siguientes. Ventriloquía subliminal. Algunos expertos sugieren que los investigadores mismos podrían estar generando los sonidos de manera inconsciente, modulando la voz sin darse cuenta. La grabadora captaría estas ondas que el oído humano no percibe, pero que resultan claras al reproducirse. Interferencias electromagnéticas y radioeléctricas. En muchos casos, los equipos de grabación captan señales de radio, interferencias eléctricas o ruido de dispositivos cercanos. Estas señales pueden simular voces, palabras o susurros, confundiendo incluso a los investigadores más serios. Efecto McCurk. Este fenómeno psicológico demuestra que lo que vemos y lo que oímos puede alterar nuestra percepción de un sonido. Es decir, podríamos interpretar ruidos sin sentido como palabras o frases coherentes, simplemente por la expectativa o la sugestión. Psicofonías como emanación mental. Otra teoría sostiene que las voces captadas podrían provenir de la mente del investigador, una especie de psicoquinesis que se proyecta hacia el micrófono. En este caso,
la grabadora actuaría como un receptor de ondas mentales conscientes o inconscientes. Un eco de nuestra propia mente proyectado al espacio. Voces del pasado o fenómenos residuales. Algunos científicos plantean que, en lugares con mucha actividad humana a lo largo del tiempo, teatros, escuelas, museos, ciertas vibraciones o frecuencias atmosféricas pueden atrapar ecos del pasado. Con la grabadora correcta, estos sonidos quedarían registrados, generando la sensación de que el pasado habla desde el presente. Pero la realidad es que el método científico requiere observación, hipótesis, experimentación y repetición controlada. En psicofonías, esto resulta complicado. Las voces son impredecibles, únicas y a menudo esporádicas. No siempre se puede reproducir bajo las mismas condiciones y muchas veces depende de la percepción subjetiva del investigador. Aún así, esto no significa que las psicofonías sean falsas. Simplemente no siempre pueden someterse a un control científico estricto. Y eso las mantiene envueltas en misterio. Ahora bien, te preguntarás, ¿cómo experimentar una psicofonía? Y aquí, en el baúl del misterio, te traigo los pasos a seguir si te atreves a experimentar y captar tu propia psicofonía. Pero ten cuidado, no es un juego. Las voces del más allá no siempre se presentan como un susurro amable. A veces, lo que escuchas podría erizarte la piel y dejarte cuestionando la realidad. Los pasos son los siguientes. Busca un lugar adecuado. Escoge un sitio tranquilo, silencioso, cargado de historia. Un antiguo teatro, escuela abandonada, museo o casa antigua. La energía del lugar ayuda a que se registren ecos del pasado. Preparación y silencio absoluto. Durante la grabación, no te muevas ni hagas ruido. Cada sonido propio puede confundirse con una psicofonía. Recuerda, la paciencia y la concentración son la clave. La grabadora correcta. Cualquier grabadora que reproduzca un ruido blanco sirve. Evita aplicaciones de celular que pueden generar scratch o interferencias que se confundan con voces. Dirigirse a la entidad. Antes de comenzar, refiérete con respeto a la posible entidad, cortés y directo. Esto parece aumentar la claridad de las respuestas. Puede que sí te contesten. Haz preguntas claras y concretas. Preguntas como: ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué año es? ¿Estás solo o acompañado? Permiten obtener respuestas más coherentes y discernibles en la grabación. Tiempo de espera. Después de preguntar, deja pasar entre 20 y 40 segundos antes de repetir o continuar. Esto da un espacio a que la grabadora capture lo que el oído humano no percibe. Luego viene el análisis posterior. Una vez finalizada la sesión, escucha la grabación con audífonos y aumenta el volumen gradualmente. Marca los segundos donde creas haber escuchado algo. Déjalo reposar unos días y vuelve a analizar los puntos marcados. Esto ayuda a evitar la sugestión o la interpretación subjetiva. Experimentar con psicofonías no es un juego. Respeta el lugar y los límites de lo desconocido. Las voces que logres captar podrían ser simplemente ecos del pasado, o algo mucho más profundo que aún no comprendemos. Así que ten cuidado. Hemos viajado por un mundo donde lo inaudible se convierte en voz, donde grabadoras y micrófonos capturan susurros del pasado, lamentos, risas y palabras que jamás creíste posibles. Desde los primeros hallazgos de Fredrik Jürgensen,
pasando por los experimentos de Konstantin Rubait, hasta la prudencia y profundidad de Pedro Almoroz, hemos visto que las psicofonías no son un juego y tampoco son un truco. Algunas son explicables: interferencias, sugestión, efecto McGurk, pero otras no. Y tal vez nunca lo serán. Si te atreves a experimentar, recuerda lo siguiente: respeta el silencio, la historia del lugar y la energía que habita en él. Las voces no siempre son amistosas y algunas pueden dejarte más preguntas que respuestas. Tal vez puedas aterrarte. Porque al final, la verdad de las psicofonías es que nos recuerdan lo pequeño que somos ante lo desconocido. Nos hablan desde un mundo que no vemos, que no tocamos, pero que quizás sigue intentando decirnos algo. Y así, en cada grabación, en cada susurro, la línea entre la vida y la muerte, entre lo tangible y lo invisible, se vuelve borrosa. Y prepárate, porque en el siguiente episodio del Baúl del Misterio continuaremos explorando lo que no deberíamos escuchar, pero que no podemos dejar de buscar. Y recuerda, en este espacio siempre intentaremos llegar a la verdad. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo está? Bien, usted. Resfriada. Don Gonzalo, ¿se Cuénteme. nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Así es. Sabe que es dirigida por Carabineros de Chile, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, le cuento a don Gonzalo que Fundación Niño y Patria es una entidad de derecho privado que no tiene fines de lucro y la única misión que tenemos es educar y proteger a niñas y niños vulnerados en sus derechos y en riesgo social. Don Gonzalo son niños entre los 5 y 18 años que han sido abusados sexualmente, niños huérfanos con maltrato físico y psicológico. Y nuestra misión, don Gonzalo, es poder sustituir los cuidados de la familia con profesionales que permiten su desarrollo personal. Don Gonzalo, ¿me escucha, verdad? Sí, correcto. Le cuento que el motivo de este llamado es poder pedirles una oportunidad para estos niños que solo necesitan ser protegidos. Mi soporte, don Gonzalo, nos puede ser de gran ayuda. Hay que pensar que estos niños son dañados por sus propios padres y abusados por su propia familia. Y esos niños también necesitan alimentarse y vestirse como cualquier otro niño, ¿verdad? Don Gonzalo, nosotros lo queremos invitar a formar parte de esta red de socios. Le cuento cómo canalizamos la ayuda. Esto puede ser a través de tarjetas Falabella, Presto, Almacenes París, Jumbo, tarjeta bancaria, cuenta corriente o cuenta telefónica, don Gonzalo. La ayuda que usted nos brinde es a partir del próximo mes. Ya. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarla con mi señora y... ¿A qué hora lo puedo llamar, don Gonzalo? Dame la tardecita, como después de las 6. Después de las 6. Sí, Muy amable, don Gonzalo. cómo no. Hasta luego. Hasta luego. ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. Con la señora de don Gonzalo. Sí, Buenas noches, mi nombre es Nilda Bustos, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ya. No sé si don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí, mi esposo falleció ya hace ¿Cuándo? 14 meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? A lo mejor será su hijo. No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento.
¿Verdad? ¿De verdad? ¿Y con quién hablé? Estoy llamando al 857-1120. Sí, ¿Ya? sí, ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? en todo el día. ¿Y no había nadie? ¿No? Pero si yo hablé con él hoy día. Ojalá que a mí me conteste el teléfono mi viejito algún día. Señora, ¿me está hablando en serio? ¿Cuál es su Le nombre? estoy hablando María Isabel Rodríguez Rojas. Señora María Isabel, yo hablé con don Gonzalo. Ya, Me imagino que me está hablando en serio, ¿verdad? Y él me dijo que la que tomaba las decisiones en la casa era usted. Y que exactamente. usted decidía si era socia de nuestra red. Oh, no le puedo creer. Yo no le voy a estar mintiendo, estoy tan sorprendida como usted. Yo tomo siempre tomé yo las decisiones. Él siempre me decía, usted decida. Pero mi esposo falleció. No olvide activar la campanita, suscribirse, reaccionar, dejar su comentario y compartir. Eso me ayuda bastante. Quiero agradecer una vez más a todas las personas que me han estado siguiendo en el baúl del misterio. En verdad, muchísimas gracias. Suscríbanse, compartan este contenido a más personas. Dejen un comentario, ya sea un puntito, un emoji, cualquier palabra, un saludo, algún tema que quisieran que narre. Estos comentarios ayudan a que el algoritmo de YouTube me sugiera a más oyentes y podamos crecer esta comunidad. Quiero invitarlos también a participar en la sección de historias reales paranormales, donde pueden enviarme sus relatos y si gustan venir al set a grabar sus historias. Generaremos una cita que sea cómoda para ustedes y posible para nosotros. Asimismo, me complace informar que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche estaré haciendo lives en Facebook para ustedes amantes del misterio. Cada semana en estos lives intentaré traer un tema nuevo para estar interactuando con ustedes, enviar saludos, leer sus relatos. Incluso les recomiendo el de este miércoles. En verdad, comentan y de hecho se logra apreciar que este payaso que tengo aquí alrededor se logra mover. Váyanlo a ver, se los recomiendo bastante. Les estaré dejando la captura de pantalla o el link para que vayan directamente a ver este live. Sé que se la van a pasar increíble. Me despido de ustedes no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y su mente curiosa. Esto fue El Baúl del Misterio.